¿Metabolismo de qué? De hidratos de carbono, ¿sí? Los hidratos de carbono, como ustedes saben, ¿qué son los hidratos de carbono? ¿Alguien sabe cómo están formados? A ver, ¿quién me puede decir? Perdón, sí, Estefanía, si me mandaste al mail, ¿no te lo envié ya? Te lo envié. Estoy casi seguro, o me pediste otro. Ahora me pediste otro. Bueno, después miro, Estefanía. Después lo miro y te digo, a ver, pero bueno, es que me manda tanta gente, amor. Tengo el mail lleno de mails. Estoy agotado con el mail. Pero bueno, cuando tengo tiempo lo reviso y voy enviando. Bien, a ver, ¿qué dicen? ¿Qué son los hidratos de carbono? Le pregunté. Y me dice Adriana. Están formados por hidrógeno, oxígeno y no recuerdo el otro. Se ve que les quedó clarísimo el video. Hidrógeno, oxígeno y carbono. ¿Cómo? No recuerdo el otro. Hidratos de carbono. Hidrógeno, oxígeno y carbono. Es un monosacárido. Bueno, los más simples son monosacáridos. Están en los alimentos como el almidón. El almidón muy bien es un hidrato de carbono. ¿Por lípidos era? No, no son los lípidos. Los hidratos de carbono son hidratos de carbono. Son diferentes a los lípidos. Acá me dice Paola, biomoléculas de carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien, bien, ahí vamos bien. Están formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Bien, todo el mundo me está respondiendo lo mismo. Son biomoléculas compuestas por hidrógeno, carbono, oxígeno. Mónica, Sole, Jacqueline, son biomoléculas, perfecto. Bueno, ahora ya están todos repitiendo lo mismo, así que paremos con la respuesta. Perfecto. Y el metabolismo de hidratos de carbono, ¿qué es? Es el conjunto de reacciones químicas, ¿sí?, que involucran a los hidratos de carbono y que tienen lugar en el organismo, ¿sí? Es el conjunto de reacciones químicas que involucran, en este caso, los hidratos de carbono, que es lo que vamos a ver, y que tiene lugar en el organismo, ¿está bien? Vamos a dividir el metabolismo en dos partes. Tengo que prender la tablet, espérenme 2 segundos que ahí seguimos. 2 segundos, tengo que no prenderla, sino abrir la clase así la voy teniendo en el costado. Ay, Dios. Bueno, ya estamos, ¿eh? Abro la clase, así la tengo acá a la vista. Ariana, Ariana me manda para anotar. No, Ariana. Eh, a ver, 2 segundos. Espera. Acá está. Perfecto, bueno. Entonces, ¿qué tenemos? El metabolismo de hidrato de carbono, como le dijo, es un conjunto de cambios químicos o reacciones químicas que tiene lugar en un organismo y que en este caso involucra los hidratos de carbono, que es lo que estamos hablando. Podemos dividir el metabolismo de hidratos de carbono en dos grandes ramas, como... Ahora, esto que voy a nombrar no son vías metabólicas, son como la forma de dividir el metabolismo en dos. Por un lado, podemos hablar de la parte del metabolismo que se encarga de la producción de componentes celulares. Por ejemplo, yo me voy a vivir a una casa nueva y me tengo que comprar una mesa, me tengo que comprar la heladera, me tengo que comprar la cocina. Esos son los componentes celulares, ponele, ¿sí? Los componentes celulares son cosas que las células necesitan para vivir, o los organismos necesitan para vivir. Entonces, los componentes celulares, hay una parte del metabolismo que se encarga de la producción de estos componentes celulares. Y que esa parte del metabolismo transforma moléculas simples en moléculas más complejas, ¿sí? Y es lo que llamamos anabolismo, ¿sí? Esta parte del metabolismo es el anabolismo. Y el anabolismo utiliza energía, eso tienen que tenerlo en claro. El anabolismo utiliza energía, ¿sí? Ahora, obviamente que acá estamos hablando de la parte de hidratos de carbono, ¿sí? Pero esto se aplica para todo el metabolismo, ¿sí? Hay una parte del metabolismo que se encarga de la construcción de componentes celulares, ¿sí? De cosas que la célula necesita, y los organismos necesitan para vivir. Y hay otra parte del metabolismo que se encarga de la producción de energía. ¿Cómo se encarga de la producción de energía? Bueno, degrada nutrientes. Por ejemplo, los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono son un tipo de nutrientes. Después tenemos lípidos, después tenemos proteínas también. Pero bueno, la producción de energía degrada nutrientes. En este caso, en esta teoría de hoy, vamos a hablar de los hidratos de carbono. Y en la degradación de esos nutrientes
me permite, o sea, la degradación de esos nutrientes me permite obtener energía. Y eso es lo que llamamos catabolismo. El anabolismo y el catabolismo no son vías metabólicas. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en los exámenes, cuando yo digo o les pregunto, nombrar una vía metabólica, me dicen anabolismo o me dicen catabolismo. La realidad es que el anabolismo y el catabolismo son una forma de clasificar o de dividir el metabolismo en dos, pero no son vías metabólicas. No son vías metabólicas específicas. Cuando en el parcial o en un examen les preguntan, nombre una vía metabólica, no pueden decir ni anabolismo ni catabolismo. A lo sumo que me pregunten, ¿esta vía pertenece al catabolismo o al anabolismo? Ahí sí. Ahí sí. Cuando yo tengo una vía metabólica, yo puedo saber si esa vía pertenece al anabolismo o al catabolismo, o a los dos, de última, pero estas dos cosas no son vías específicas. Yo no digo anabolismo y es una vía sola, o catabolismo y otras vías. No, es un conjunto, un montón de reacciones químicas y de vías metabólicas. ¿Esto está claro, chicas y chicos? ¿Está claro? Ya lo sé, Sole. ¿Esto está claro? A ver. ¿Sí? Ok, perfecto. ¿Cuál sería un ejemplo de vía metabólica? Ahora las vamos a ver en un ratito. ¿Sí? En un ratito vamos a ver vías metabólicas. Creo que sí me pone Rocío. Mientras no me pongan anabolismo y catabolismo en el examen de si el viernes, no lo hice todavía, así que no sé si les pregunto eso. Pero si les pido en el examen del viernes nombrar una vía metabólica de hidratos de carbono, no me van a decir anabolismo o catabolismo porque te juro que me pongo mal. Así que eso es importante, ¿sí? Primero. Entonces, el anabolismo utiliza energía para convertir moléculas más complejas en más simples. Al revés, el anabolismo utiliza energía para convertir moléculas simples en moléculas más complejas. ¿Sí? Es como cuando construimos una mesa. Agarramos la madera, que son cosas simples, y hago una mesa. Voy de lo simple a lo complejo, ¿está bien? Eso es lo que tengo. Vamos a empezar hablando sobre el catabolismo. ¿Sí? ¿Qué pasó, Joana? Pero no me pongan peso en la mente. No, en la digestión, ¿qué me vas a decir? Porque es otro tema, digestión. Esto es metabolismo. Ojo, ojo, ojo. La digestión es al revés. Sí. Pero no me... Joana parece una amiga mía que cuando te va contando algo te manda 80 mensajes, taca, 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 taca. No te confundas con la digestión. No te confundas con la digestión. No te confundas con la digestión. Porque una cosa es lo que pasa en el sistema digestivo para degradar a los nutrientes y otra cosa es lo que pasa en el metabolismo. ¿Sí? Eh, a ver, ¿en qué se pierden? Cuéntenme en qué se pierden. ¿En qué se pierden, Edith? Contame que lo hablamos. Hay dos cosas. Con tantas preguntas me dice. Pensé que se perdían con la digestión. Que hay diferentes cosas acá. Una cosa es lo que pasa en el sistema digestivo, que es el estómago, el intestino, la boca, el sistema digestivo en sí, que es que lo usamos para degradar los nutrientes. Y otra cosa es lo que pasa después en las células, que es esta parte, es la parte del metabolismo, como les dije. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren en una célula, ¿sí? En este caso, es el conjunto de reacciones químicas que ocurre adentro de una célula con los hidratos de carbono, que es lo que vamos a hablar hoy. Pero son dos cosas totalmente distintas, ¿sí? En la digestión ocurre en el sistema digestivo, que es algo más macroscópico, más grande. Toda esta parte de metabolismo ocurre cuando esos hidratos de carbono, como la glucosa, ingresan a las células. Entonces ahí la agarra el metabolismo y ahí empiezan las diferentes vías metabólicas en las que puede participar un hidrato de carbono, que es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver eso. ¿Cuáles son las vías? Una vez que el hidrato de carbono se mete adentro de las células del cuerpo, ¿qué vías metabólicas pueden agarrarlo? ¿En qué vías metabólicas puede participar un hidrato de carbono, como la glucosa, por ejemplo? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a empezar hablando sobre el catabolismo, ¿sí? El catabolismo, como les dije, es la parte del metabolismo que se encarga de la degradación de nutrientes
con el objetivo de obtener energía, ¿sí? Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a través de vías oxidativas. El catabolismo está formado por vías oxidativas. ¿Qué son las vías oxidativas? Las vías oxidativas agarran los nutrientes, como los hidratos de carbono, por ejemplo, los rompen y le roban los electrones. Y esos electrones los va a usar el organismo para producir energía. Esos son vías oxidativas. Vías donde estamos los nutrientes los rompemos, los degradamos y los utilizamos para obtener electrones. Ariana, ahí entraste en el chat. Ahí estás hablando conmigo, presta atención a la clase. Entonces, el catabolismo es eso. Agarra los hidratos de carbono, los rompe y le saca los electrones para obtener energía. Que ahora después, cuando avance la clase, vamos a ver cómo se obtiene energía a partir de los electrones, ¿sí? Mi pregunta es, chicas y chicos, ustedes, que ya son personas que han estudiado la materia en otro momento, ¿cuáles son las moléculas que almacenan energía en el organismo? A ver. A ver, vamos a leer algunas cosas que no son. Mitocondria. La mitocondria es una organela de la célula, es parte de la célula, ¿sí? Es como si a mí un brazo, no sé, o un hígado, o el riñón. Las mitocondrias son parte de la célula, por lo tanto no son moléculas que almacenan energía. La glucosa es un nutriente, es un hidrato de carbono, por lo tanto tampoco es una molécula que almacena energía. Las proteínas tampoco son moléculas que almacenan energía. Las proteínas van a cumplir otra función, otras funciones que después las vamos a charlar cuando vean la clase de proteínas. Y después muchas personas pusieron el ATP. Y es exactamente eso. El ATP es una molécula, adenosín trifosfato, es un nucleótido, se dicen, no importa porque no lo vemos, así que tranqui. El ATP va a almacenar energía, ¿sí? Podemos pensarlo así, no es realmente así, pero lo podemos pensar así, como que el ATP es como una batería que guarda la energía que se produce en el cuerpo, ¿sí? El adenosín trifosfato. Tienen que tener en claro esa diferencia entre moléculas y parte de las células o moléculas y tejidos. Cuando yo pregunto moléculas, las moléculas, como vimos en la parte más en la parte de materia, están formadas por átomos, ¿sí? En realidad está todo formado por átomos, pero no son ni organelas de la célula ni tejidos, ¿sí? Quiero darle una definición de molécula que no le complique la vida, pero prefiero darle lo que no son moléculas, ¿sí? Pero Ah, no les quiero complicar la vida, pero sepan eso, ¿sí? Tengan cuidado con cuando alguien le pregunta sobre moléculas, no tiene que nombrar un tejido o no tiene que nombrar una organela, ¿sí? Porque esas directamente no son moléculas. Las moléculas son como estructuras simples de átomos, relativamente simples. Un tejido, una organela, ya es algo mucho más complejo, que no quiere decir que no esté formado por moléculas, porque es muy probable está formado por proteínas, por hidratos de carbono, por un montón de cosas. Pero cuando hablamos o les pregunto sobre moléculas, estoy preguntando sobre estructuras relativamente simples que no son ni tejidos ni organelas. Pero bueno, que quede claro esto, que el catabolismo de hidratos de carbono consiste en degradar los nutrientes, oxidarlos, y cuando los oxidamos obtenemos los electrones de esos hidratos de carbono, que los utilizo para producir energía en forma de ATP. ¿Qué es lo que pasa, básicamente, con el catabolismo? Cuando ingerimos un alimento rico en hidratos de carbono, por ejemplo, ricos en glucosa o en almidón, que ya vimos que el almidón está todo formado por glucosa, cuando consumo un alimento rico en hidratos de carbono, aumenta la glucemia. ¿Qué es la glucemia? ¿Alguien me puede decir qué es la glucemia? ¿Qué es la glucemia? Muy bien, la concentración de glucosa en sangre. La cantidad de glucosa en sangre, dice Rocío. Jessica, glucosa en sangre. Muy bien.
La glucemia es la glucosa en la sangre. Cuando yo consumo un alimento, este alimento que tiene almidón se digiere y las glucosas son absorbidas en el intestino y pasan a la sangre. Entonces aumenta la glucemia. El páncreas sensa, se da cuenta que hay un aumento en la glucemia, o sea, la glucosa en sangre, y libera insulina al páncreas. La insulina estimula o genera que muchas células, como las células del tejido adiposo y las células del músculo, metan glucosa hacia el interior de sus células, ¿sí? Y que la oxiden, la rompan, le saquen los electrones y con eso que hicimos obtenemos energía en forma de ATP. Entonces, es importante este camino, que ustedes enganchen la parte de la digestión con la parte del metabolismo. Yo, por ejemplo, consumo arroz. El arroz tiene mucho almidón. Cuando lo digiero, lo que obtengo son las glucosas, que las voy a absorber en el intestino. Las absorbo y las glucosas pasan a la sangre, ¿sí? En la sangre se aumenta la glucemia, aumenta la glucosa en sangre, tal cual. Entonces el páncreas dice, che, aumentó la glucemia. Bueno, liberamos insulina. La insulina le va a indicar a algunos tejidos, como el tejido adiposo y el tejido del músculo esquelético, ¿sí? A esas células del tejido adiposo y las células del músculo esquelético que metan más cantidad de glucosa hacia el interior. Y por ejemplo, la van a usar para obtener energía. ¿Cómo? La van a degradar, la van a oxidar para obtener los electrones y de esa manera obtener energía en forma de ATP. ¿Está claro esta parte, chicas y chicos? ¿Está claro? ¿Alguien tiene alguna duda? Pregunte si tiene alguna duda, ¿está claro? No, no voy a repetir. Eso es algo que no hago. No repito. No repito más. Menos la parte de metabolismo porque repetir es como... no tiene sentido. Quiero saber si hay algo que no se entendió. Porque repetir, lo miran de vuelta al video. Si hay algo de lo que dije que no se entendió, díganme, che, ¿sabes qué? Esto no entendí. O esto no entendí. Como siempre les digo, no me hagan repetir como un loro porque no les veo sentido. Si comes mucho, en realidad esto pasa siempre, ¿sí? El aumento en la glucemia, el aumento en la glucemia, el aumento en la glucemia pasa siempre que comamos algo que tenga hidratos de carbono, ¿está bien? ¿El ATP produce el aumento del azúcar como la glucosa en sangre? No, al revés. No, ni siquiera al revés. Yo, ¿qué les dije recién? Cuando comemos un alimento, la glucosa en sangre aumenta. Por ejemplo, cuando comemos arroz, ¿sí? El páncreas libera insulina y hace que algunos tejidos, como el tejido adiposo y el músculo esquelético, metan glucosa hacia el interior de esas células, ¿sí? Y la utilicen para obtener energía de esta manera. La rompemos, le sacamos los electrones y obtenemos energía. Una persona que come mucho arroz, ¿puede ser propensa a ser diabética? No. Sí, si tenés una ingesta mucho mayor de comidas con muchos hidratos de carbono, mucho azúcar. ¿Los tejidos que responden a la presencia de insulina en la sangre son los del hígado? No. El hígado no responde a la presencia de insulina. Los tejidos que responden, como nombré recién, que ahora lo vamos a ver, son el tejido adiposo y el músculo esquelético. El ATP es el paso final, digamos, exactamente, Estefanía. El ATP es como el paso final en el catabolismo, ¿sí? Yo voy a degradar la glucosa, por ejemplo, la rompo, le saco los electrones y obtengo ATP. ¿Alguna otra duda, chicas? Bueno, entonces vamos a empezar desde el principio. Necesitamos conocer desde el principio cómo ingresa la glucosa adentro de las células. Y para eso vamos a mirar un poquito más de cerca a los transportadores de glucosa, ¿sí? A los transportadores de glucosa que están en la membrana de las células. Porque como les dije, a ver. Bueno, esa pregunta, Sonia, hacémela después, cuando terminemos, porque eso es de digestión, es otra cosa. Yo que les dije que la insulina hace que algunos tejidos, como el tejido adiposo y el músculo esquelético, ¿sí? Las células de esos tejidos, ingresen glucosa hacia el interior y la rompan, la degraden y obtengan los electrones. Ahora vamos a aprender cómo ingresa la glucosa adentro de las diferentes células que hay de los tejidos, ¿sí? Acuérdense que los tejidos como el hígado, el músculo esquelético, el tejido adiposo, son tejidos que están formados por células, ¿sí?
Eso que quede claro. Entonces ahora vamos a entender cómo ingresa la glucosa adentro de las diferentes células. A través de transportadores de glucosa, básicamente. El primer transportador que vamos a ver es el GLUT1. El GLUT1, ¿qué son estos transportadores? Son proteínas, ¿sí? Es como una puertita que deja que la glucosa ingrese dentro de la célula. El GLUT1, ¿sí?, se encuentra en los eritrocitos, en los glóbulos rojos. ¿Y qué característica tiene este GLUT1, que es el primer transportador de glucosa que vamos a ver? Siempre va a meter glucosa hacia el interior de las células, de los glóbulos rojos, sin importar cuánta glucosa haya en el exterior, en la sangre. ¿Sí? Este transportador GLUT1 siempre va a ingresar glucosa hacia el interior de las células, sin importar cuál sea la glucemia. Si la glucemia es alta, mete glucosa. Si la glucemia es baja, mete glucosa. O sea, siempre mete glucosa hacia el interior. Esta es la característica de este primer transportador de glucosa que estamos viendo. ¿Cuál es la característica del segundo transportador de glucosa, que es el GLUT2? Bueno, el GLUT2 también es una proteína, es como una puertita, es como un canal, como un puente, que permite que la glucosa ingrese a las células de diferentes tejidos. El GLUT2 se encuentra en el hígado, en los riñones, en el páncreas y en los enterocitos, perdón, no eritrocitos, enterocitos. Pero en la parte de atrás de los enterocitos. ¿Alguien me puede decir dónde están los enterocitos? ¿Qué tipo de células son? ¿Dónde están? ¿Se acuerdan de la parte de digestión? Del video de digestión. ¿Cuáles son los enterocitos? Muy bien, Rocío. Muy bien, Jimena también. Los enterocitos, bien ahí, están respondiendo bien. Los enterocitos, 2 personas, 3, 4, bueno. Los enterocitos son las células del intestino. Hay tranqui, tranqui. A ver, ¿qué es lo que se cortó? ¿El audio? ¿No me escuchan? Bueno, no pasa nada, chicas. No desesperen. No desesperen. Se había cortado. Sí, por ahí se cortó un cachito, tranqui. No. Se cortó, empezaron tipo con exclamación. Paren un poco, tampoco que estamos en la clase, no sé, de que... Bien, si se cortó, no vamos a dormir. Bien, perfecto. Bueno, se cortó un cachito, dice. Bueno, ¿qué les decía? Que el intestino está formado, tiene estas células que son los enterocitos. Los enterocitos tienen dos membranas. La que está en contacto con el intestino, que sería esta, está súper chiquito, le voy a hacer, está súper chiquito, esperen que lo voy a agrandar. A ver. Ah, no, no voy a poder. Pero bueno, los enterocitos, como vieron en el video de digestión, hay una parte que está en contacto con el intestino, con la parte de adentro del intestino, la luz del intestino, y la parte de atrás. En la membrana de atrás, en la membrana vasolateral, es donde tenemos los transportadores GLUT2 de las células del intestino. ¿Está bien? ¿Y qué característica tiene este transportador GLUT2 que está en el hígado, en los riñones, en el páncreas y en la membrana de atrás vasolateral de los enterocitos? Lo que tiene el GLUT2 es que va a transportar glucosa hacia el interior de las células de estos tejidos dependiendo de la glucemia. Si hay mucha glucosa en la sangre, transporta mucha glucosa hacia el interior. Si hay poquita glucosa en la sangre, transporta poquita glucosa hacia el interior de estas células. Depende de la glucemia, la cantidad de glucosa que transporte. ¿Está bien? Entonces, ¿queda claro esto? A ver, del GLUT2. ¿Queda claro? El GLUT2. Ok. Depende de la glucemia. Fíjense que hasta ahora no nombré ninguno que dependa de la insulina. ¿Sí? Pero ahora vamos. ¿Qué es lo que pasa? Hay otro tipo de transportador de glucosa. No, no dije al revés, no lo dije al revés. Yo dije... Ay, Dios, me voy a tener que tomar algo. Yo dije que
Si hay mucha glucosa, mete mucha hacia el interior. Si hay mucha glucosa en la sangre, mete mucha hacia el interior. Si hay poquita glucosa en la sangre, mete poquita hacia el interior. Depende de la glucemia. Si hay mucha, mete mucha. Si hay poquita, mete poquita. Creo que dije eso, si no me equivoco. Depende de la glucemia. ¿Sí? Ok. Sí, acá me dicen que dije eso. Bueno, y el último transportador que vamos a charlar es el GLUT4. El GLUT4 es un transportador que lo vamos a encontrar en las células del músculo esquelético, en las células del músculo cardíaco y en las células del tejido adiposo. Y este transportador es sensible a la insulina. ¿Qué quiere decir? Cuando hay insulina en la sangre, transporta más cantidad de glucosa hacia el interior. Es sensible a la insulina, o sea, responde a la insulina. ¿Sí? Esto es importante porque después vamos a ver la diabetes tipo 2, que esto no pasa, no responden bien. Pero si responden bien, lo que sucede es que cuando hay insulina en la sangre, el transportador o los transportadores GLUT4 meten más cantidad de glucosa hacia el interior de las células de estos tejidos que les acabo de nombrar. ¿Sí? Depende de la insulina, ¿sí? O responde a la insulina. O sea, la insulina mete más glucosa. ¿Cómo hace eso? Bueno, estas células tienen guardadas en su interior vesículas, ¿sí? Son como pelotitas, que tienen más transportadores GLUT4, guardaditos, como que los tienen guardaditos. Cuando hay insulina en la sangre, estos transportadores GLUT4 van hacia la membrana y se fusionan con la membrana. Entonces, en vez de tener un transportador GLUT4 en la membrana, tengo 3, o 5, o 6. Entonces, en ese caso, meto más cantidad de glucosa hacia el interior. ¿Está claro? ¿Está claro lo del GLUT4 que responde, responde a la insulina, podemos decir? ¿El resto? ¿Está claro lo del GLUT4? Saben que yo no tomo asistencia, ¿no? O sea que... Ah. A ver. Joana, si me decís más, decime por qué y te lo explico, pero... ¿El qué es peligroso? ¿El qué es peligroso? No, es parte del metabolismo. Cuando hay insulina, la insulina me está indicando que hay mucha glucosa en la sangre. No, no es peligroso que meta de más. No, no, es la respuesta que tiene que haber. Cuando hay insulina en la sangre, estos tejidos meten más cantidad de glucosa hacia el interior. No es peligroso, es la respuesta que tiene que haber. Bueno, entonces, ¿qué vimos hasta acá? Hasta acá acabamos de charlar que el catabolismo rompe los hidratos de carbono y saca... No, el GLUT4 no los engorda, no se preocupe. Bien, profe, yo quería comentar que en los archivos que manda de las filminas de las clases aparecen varias palabras o filminas amontonadas y no se entiende nada. Bueno, para eso está el video. Para después miran el video y anotan lo que tienen que anotar. Puede ser que haya filminas como esta, por ejemplo, que tiene todo en la misma diapositiva y no lo van a entender. O la que sigue también. Pero hay diapositivas que sí se va a entender. Y para eso tienen que ver el video, que es lo que tienen que hacer, ya desde cero, y anotar las cositas que estén superpuestas. ¿Está bien? Entonces tiene una reserva de transportadores. Sí, podemos decir así, Florencia, podemos decir que estas células, las células de estos tejidos, tienen como unos transportadores guardaditos ahí metidos. Entonces, vamos a repasar lo que vimos hasta ahora para que quede claro y podemos pasar a la parte de metabolismo. ¿Qué es lo que pasa? Las glucosas entran, o sea, el alimento es digerido, por ejemplo, el almidón se digiere, se absorbe la glucosa por el intestino, va a la sangre y ahora va a ingresar a las diferentes células por estos transportadores. GLUT4, GLUT2, GLUT1, X, transportador, depende de la célula. Ahora lo que vamos a charlar es cómo estos hidratos de carbono, en realidad la glucosa, que es el principal representante de los hidratos de carbono, sufre el catabolismo en las células. ¿Cómo sufre el catabolismo? ¿Cómo rompemos la glucosa y obtenemos energía al final de toda esta vía que vamos a ver ahora? Es el catabolismo. ¿Sí? El catabolismo son
es como un camino que tiene diferentes vías metabólicas incluido en ese camino, ¿sí? Hay diferentes vías, existen diferentes vías. Y es lo que vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo cómo rompemos la glucosa y la vamos a transformar en moléculas de ATP. Cómo le robamos los electrones y esos electrones los transformamos en moléculas de ATP. ¿Dónde pasa esto? Adentro de las células. Por eso les conté primero cómo ingresa la glucosa dentro de las células, ¿sí? Ahora, dentro de las células vamos a ver cómo a partir de la glucosa, que es un hidrato de carbono, un glúcido, obtenemos energía. ¿Cómo? La rompemos, le sacamos los electrones y los usamos para obtener moléculas de ATP, moléculas donde almacenamos energía. Entonces, no, energía no quiere decir electrones. Energía quiere decir energía. Los electrones, ¿qué dije yo recién? La glucosa ingresa adentro de las células, la vamos a oxidar, la vamos a romper, le vamos a robar los electrones y esos electrones los usamos para generar energía. O sea que electrones y energía van a ser cosas distintas. ¿Dónde almacenamos esa energía? En las moléculas de ATP. ¿Cuál es la primer vía metabólica? ¿Cuál es la primer vía metabólica en la que va a ingresar la glucosa? Es la glucólisis. La glucólisis transforma la glucosa en dos moléculas de piruvato a través de 10 reacciones químicas que ocurren en el citoplasma de las células. La glucosa se transforma en dos moléculas de piruvato a través de 10 reacciones químicas que ocurren en el citoplasma de las células, ¿sí? Acuérdense que las células tienen una parte que es el núcleo, otra parte que es el citoplasma, ¿sí? Y las mitocondrias que están ahí metiditas. Bueno, esto que yo les estoy contando, que es la glucólisis, ocurre en el citoplasma, son 10 reacciones químicas. Les voy a contar algunas de las reacciones químicas que me parecen las más importantes. En la reacción 1 y en la reacción número 3, ¿sí?, se utilizan moléculas de ATP. ¿Sí? Se utilizan moléculas de ATP. Quiere decir que en la reacción 1 y la reacción número 3 utilizo energía. ¿Sí? Para ocurrir la reacción 1 y la reacción número 3 utilizan energía. ¿Sí? La energía está almacenada en las moléculas de ATP, así que utilizo moléculas de ATP. En la reacción 1, la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato, o sea que le agrego un grupo fosfato y utilizo una molécula de energía. Y en la reacción número 3, la fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-bifosfato y también para eso utilizo otra molécula de ATP. ¿Alguna vez les voy a preguntar las reacciones químicas? ¿Que las describan? ¿Que me nombren esto y esto? No, la realidad es que no me interesa. Quiero que sepan que la reacción 1 y la reacción número 3 se utilizan moléculas de ATP, se utiliza energía para que esas reacciones puedan ocurrir. Y en la reacción número 7 y la reacción número 10, ¿qué es lo que pasa? Se producen moléculas de ATP. En la reacción número 7 y la reacción número 10 se producen moléculas de ATP. Entonces, durante la glucólisis tenemos algunas reacciones que utilizan energía y algunas reacciones que la producen. ¿Está bien? Fíjense que en la reacción 1 y la reacción número 3 utilicé una molécula de ATP y una molécula de ATP. ¿Sí? O sea que en total utilicé dos moléculas de ATP. ¿Y cuántas se generaron en total en la glucólisis? ¿Cuántas se generaron? A ver, ¿cuántas ven ahí que se generaron? Muy bien, 4 se generaron. 4 se generaron, ¿lo ven? Hay 2 ATP en la reacción número 7 y 2 ATP en la reacción número 10. ¿Sí? Entonces, yo utilicé 2 ATP, pero generé 4 ATP. Eso quiere decir que durante la glucólisis hay una producción neta o un balance donde se producen 2 ATP nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo utilicé 2 y generé 4. ¿Sí? O sea que yo generé 4, pero de esos 4 yo ya utilicé 2 arriba. Entonces, la producción neta de ATP es de 2 ATP. ¿Sí? Es como si yo hago 4 panes, pero 2 se lo comen mis hijos, me quedó 2. Me quedaron 2. ¿Sí? Hago 4 panes hoy para comer. 2 se lo comen mis hijos, o mis hijas, o lo que quieran tener. Los otros 2 es lo que se generó, lo que puedo vender si quiero. ¿Está bien? Entonces, acá pasa lo mismo. En las primeras reacciones se utilizan 2 ATP, en las últimas reacciones se generan 4 ATP. Por lo tanto, tengo un balance de 2 ATP. ¿Esto se entiende, chicas? El balance de la glucólisis. El balance de energía.
Todas estas reacciones ocurren en el citoplasma. Estefanía, ¿cómo es que se convierten en 4-ATP? Bueno, porque no te voy a mostrar. Si te muestro las reacciones te complico la vida. Lo que no voy a hacer es mostrarte las reacciones porque, como les dije antes, están igual, creo. Ah, no, esas reacciones no están. Pero como les dije antes, yo no les voy a preguntar sobre cómo es la reacción química, ¿sí? Sino que sepan que en las reacciones 7 y 10 se producen 2 moléculas de ATP en cada reacción. ¿Toda la reacción ocurre en el citoplasma? Sí, todas las 10 reacciones de la glucólisis ocurren en el citoplasma. No hay más consulta. Bien. Y hay otra reacción que es importante, que quiero que sepan, porque yo que les dije, que estamos oxidando, estamos catabolizando, estamos degradando y le vamos a robar los electrones. Y acá no robé ningún electrón. Bueno, hay otra reacción, que es la reacción número 4, y en esa reacción se generan 4 electrones. ¿Sí? Perdón, la reacción número 6, que se generan 4 electrones. Ahí en la reacción número 6 de la glucólisis se liberan 4 electrones. Esa es una reacción oxidativa, donde estoy liberando electrones, una reacción visiblemente oxidativa para el caso. En esta reacción lo que sucede es que 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato se transforman en 2 moléculas de 1,3-bifosfoglicerato. Relajen con los nombres, no pasa nada, no se los voy a preguntar, así que no se compliquen la vida con los nombres. Sepan que en la reacción número 6 se generan 4 electrones. ¿Qué es lo que pasa con estos electrones, chicas? ¿Alguien sabe? ¿Los dejo libres así en el citoplasma? ¿Que anden por la vida? ¿Que naden en el citoplasma? ¿O qué hacemos con esos electrones? ¿Qué hacemos? ¿Alguien se acuerda qué hacemos? Muy bien, Cristina, muy bien. ¿Alguien más se acuerda qué hacemos con esos electrones? ¿Están solitos ahí en la vida? ¿Los dejo que se vayan? Muy bien, Pau. No, Lucas, ¿no se almacena todavía en una molécula ATP? No. Esos electrones no los dejo solitos en la vida. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Esos electrones los van a agarrar moléculas transportadoras de electrones, ¿sí? Que son como colectivos de electrones que siempre les digo. Por ejemplo, el NADMAS. El NADMAS es una molécula transportadora de electrones que va a agarrar 2 electrones y cuando agarra 2 electrones se transforma en una molécula de NADH. Y ahora sí, estos electrones pueden ser llevados a diferentes lugares que yo los necesite. Entonces, que quede claro que los NADMAS son moléculas transportadoras de electrones que cuando captan 2 electrones, cuando agarran 2 electrones, se van a transformar en NADH. El NADH va a viajar y va a llevar los electrones donde sean necesarios. Como acá yo generé en esta reacción de la glucólisis 4 electrones, voy a necesitar 2 NADMAS que se transforman en 2 NADH para agarrar todos los electrones, para captar todos los electrones que se producen en esta reacción química. Entonces, la reacción número 4, empezamos a ver esto que yo les conté antes. Vamos a romper los hidratos de carbono, vamos a romper la glucosa para obtener electrones. Y acá lo vemos. Obtuvimos 4 electrones que los captamos, los agarramos, los transportamos con 2 NADH, 2 moléculas transportadoras de electrones. Y ese es el primer paso que va a sufrir la glucosa. El primer paso oxidativo, el primer paso que me va a permitir la producción de energía a partir de la glucosa, ¿sí? Que es la glucólisis. Ahora, ¿qué pasa? Generé 2 moléculas de piruvato. ¿Alguien sabe qué pasa ahora con el piruvato? ¿Qué pasa ahora? ¿Alguien sabe eso? Esa, Cristina, ¿estás prendida a fuego? Bien, Norma, bien, el número de teléfono que no sé quién es. Muy bien, muy bien. El acetil-CoA, leí una pregunta y me confundí. Las moléculas de piruvato que están en el citoplasma, que se generaron en la glucólisis, van a ingresar ahora en la mitocondria, ¿sí? En la mitocondria. El piruvato en la mitocondria se va a transformar en acetil-CoA, que ese es el próximo paso. Pero esto pasa dentro de las mitocondrias, ¿sí? Seguimos rompiendo y generamos electrones. ¿Qué pasa? El piruvato es un compuesto de 3 carbonos, ¿sí? Que se va a transformar en acetil-CoA.
Fíjense que el piruvato tiene 3 carbonos y el acetil-CoA tiene 2 carbonos. ¿Qué es lo que pasó? Esta reacción es lo que se llama descarboxilación oxidativa. ¿Por qué? Descarboxilación porque se pierde un carbono en forma de dióxido de carbono, ¿sí? El piruvato tiene 3 pelotitas, el acetil-CoA tiene 2, ¿a dónde fue el otro carbono? Bueno, se perdió en forma de dióxido de carbono, por eso se llama descarboxilación esta reacción. Y oxidativa porque durante esta reacción química se pierden 2 electrones, ¿sí? ¿Quién agarra los electrones? Bueno, viene el NADH, agarra los 2 electrones y se transforma en NAD+, ¿sí? ¿Esto se entiende, chicas? La de la transformación del piruvato en acetil-CoA sucede dentro de las mitocondrias. ¿Sí? ¿Se entiende? Dudas, vamos, pregunten dudas. Vamos con las dudas, a ver. ¿Cómo, Jimé, cómo no entendiste cómo llamamos al piruvato? Con la glucólisis. Fíjate, la glucólisis, que es lo que les conté antes, la glucosa, la glucosa se transforma en 2 moléculas de piruvato, ahí llegamos al piruvato. ¿Qué es lo que no entendiste de la transformación, Pablo, del piruvato en acetil-CoA? ¿Qué es lo que no te quedó claro? Esta reacción no es una vía metabólica, la podemos considerar ahí como una reacción que hace falta, digamos. O sea que para llevar el piruvato al acetil-CoA, para transformar el piruvato en acetil-CoA, se tiene que perder el dióxido de carbono. Sí, exactamente. Yo me perdí en la descarboxilación. ¿A dónde se iba el carbono que perdimos? Chica, ¿pero ustedes no están viendo la imagen o...? ¿Están viendo la imagen? ¿La están viendo o yo estoy loco? Porque todas las preguntas que me están haciendo se responden con la imagen. Por ejemplo, me preguntaron cómo se obtenía el piruvato y acá tienen una imagen donde dice glucosa, 2 piruvatos. Me preguntaron en qué se transforma el carbono que se pierde y acá dice dióxido de carbono y una flechita como que se está perdiendo. ¿Qué es lo que están usando o no están viendo? ¿Están viendo, no? La diapositiva. Ok, bien. Bueno, voy a responder igual por las dudas. Ah, bueno. Le voy a responder igual. A ver. El piruvato, o sea, ocurre la bueno, Joana, prestame atención de lo que digo, porque está todo acá anotado en la imagen, o sea que no hay mucha forma de perderse. Está todo anotado, está acá en la imagen, miren la imagen también. La clase no soy yo hablando y usted anotando. La clase son ustedes pensando lo que están viendo también. Ojo con eso, ojo con el tipo de clase que tienen. Yo estoy hablando, pero hay otros recursos, que es la imagen. Usted tiene una imagen donde si tienen una duda, van. ¿Qué es lo que pasa? Lo que están haciendo mal, que ya me estoy dando cuenta, es que no están prestando atención a lo que digo y están anotando como locos y locas. Entonces, basta de anotar, basta de anotar. Después miren la clase de vuelta y ahí anotan todo lo que quieren. Ahora presten atención y vayan entendiendo lo que voy diciendo. ¿Sí? Vayan entendiendo y usen la imagen. Lo que está pasando acá, creo que es eso, es que ustedes están anotando como desesperadas y desesperados y no están prestando atención a lo que yo en realidad estoy diciendo y a la imagen que están viendo. Entonces, ¿me hacen el favor de parar de anotar y después se miran la clase de vuelta y anotan todo lo que quieren? ¿Sí? No es una clase larga, necesito que lo entiendan. Porque me están haciendo preguntas que ya las dije y preguntas que están en las imágenes. Entonces, no están prestando atención. Dejen de anotar 2 segundos. No anoten todo el tiempo. No hace falta, porque después tienen la clase grabada 800 veces para verla. Si quieren, se la ponen a la noche para sonido en vez del sonido del mar y de la lluvia, ponen la clase. Y tienen mi voz para dormir. Eh, Porfa, dejen de anotar porque me están preguntando cosas que es porque no están prestando atención.
A mí sí me hace falta anotar. Yo te recomiendo que miren después la clase y lo anotes después. No ahora, ¿sí? Si querés, sigue anotando. Yo te recomiendo eso, porque me doy cuenta que no están prestando atención. Las preguntas que me están haciendo son de no prestar atención. Entonces, paren de anotar, paren de anotar. Después tienen la posibilidad de tener la clase grabada, porque la subo hoy a la noche y mañana ya está ahí. La miran y anotan todo lo que quieran. En la primera reacción que ingresa la glucosa, es la glucólisis, la primera vía metabólica. La glucosa se transforma en dos piruvatos. El piruvato ingresa dentro de la mitocondria y se transforma en acetil-CoA. ¿Cómo? A través de esta reacción. En esta reacción se pierde un carbono en forma de dióxido de carbono y se generan dos electrones, como pueden observar en la imagen, ¿sí? Y cuando sucede esto, se genera acetil-CoA. ¿Cómo se llama esta reacción? Que es lo que les complicó un poquito la vida, se la voy a anotar en el chat. Descarboxilación oxidativa, por si lo quieren anotar. Té de tilo, dice. Té de tilo, sí, uno puro, así, el saquito me voy a meter en la boca. Primero sepan lo general. ¿Qué es lo general? Esto que está acá al costadito. La glucosa primero se transforma en dos moléculas de piruvato, el piruvato entra en la mitocondria y se transforma en acetil-CoA. Eso es lo general. ¿Para qué estoy haciendo esto? Para obtener energía a partir de la glucosa. Entonces la estoy rompiendo, estamos hablando de catabolismo, la estoy rompiendo, estoy sacándole los electrones, que es lo que yo les conté antes, que es parte del catabolismo, degradar los hidratos de carbono, en este caso la glucosa, para obtener sus electrones y después poder obtener energía. Los electrones no quedan solitos en la vida, sino que en este caso son captados por el NAD+, que se transforma en NADH. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con el acetil-CoA? ¿Alguien sabe qué pasa con el acetil-CoA ahora? ¿Qué hacemos con el acetil-CoA? Muy bien, entra al ciclo de Krebs. Ahí mismo, dentro de la mitocondria, el acetil-CoA va a ingresar al ciclo de Krebs. ¿Sí? ¿Para qué? El ciclo de Krebs, muy bien Sabrina, y que leí justito. El ciclo de Krebs va a transformar el acetil-CoA en dióxido de carbono. ¿Sí? En dos moléculas de dióxido de carbono. Y ahí lo termino de hacer bosta. O sea, lo termino de romper, lo termino de degradar, fíjense cómo empecé con la glucosa y termino con dióxido de carbono. O sea que la rompí toda, a la glucosa la degradé toda, y lo que vamos a hacer también en el ciclo de Krebs es no solamente transformar en acetil-CoA en dióxido de carbono, sino que también vamos a obtener electrones, como bien dijo Ana ahí. ¿Qué es lo que pasa? Es un ciclo de reacciones químicas donde en la primera reacción el oxalacetato se condensa con el acetil-CoA, se junta con el acetil-CoA y forma citrato. Y después hay una serie de reacciones químicas que me permiten formar oxalacetato nuevamente. Vamos a prestar atención a algunas reacciones específicas del ciclo de Krebs. Primero, la reacción 3 y 4, que son las reacciones donde se pierde dióxido de carbono, se pierden carbonos en forma de dióxido de carbono. Esas son las primeras reacciones. La 3 y 4, que se pierden carbonos en forma de dióxido de carbono. Y después tenemos las reacciones 3, 4 y 8, que son reacciones donde, miren lo que pasa, se generan electrones, se pierden electrones. Cada reacción pierde 2 electrones, que son captados por moléculas de NAD+, que se transforman en NADH, ¿sí? Cada NAD+, como pueden ver acá, agarra 2 electrones. ¿Está bien? Después tengo otra reacción importante, que es la número 6. Es otra reacción donde se pierden electrones, pero esta vez esos electrones son captados por una molécula de FAD, que se transforma en FADH2. ¿Sí? Y por último, ¿sí? El FADH2 también es otra molécula transportadora de electrones, que quede claro eso, que es lo que ya les había dicho antes. Y por último, la reacción número 5 se genera, en la reacción número 5 del ciclo de Krebs, se genera una molécula de GTP. El GTP es como el ATP, es una molécula de alta energía, es como una batería de energía, guarda energía en su interior. Fíjense entonces
que yo tengo diferentes reacciones que me permiten obtener oxalacetato nuevamente y que, fíjense que se generan muchas moléculas transportadoras de electrones. Por cada acetil-CoA se generan 3 NADH y un FADH2. Muchas moléculas transportadoras de electrones. Y todo esto, el ciclo de Krebs, ocurre dentro de la mitocondria. ¿Para qué? No se olviden lo general, que es lo que está acá al costadito. A partir de glucosa, la rompo toda, la degrado toda y obtengo dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, todas estas vías que acabamos de ver son parte del catabolismo. ¿Sí? Son vías metabólicas, en el caso de la glucólisis y del ciclo de Krebs, que van a ser parte, en este caso, en esta cosa que nosotros vimos, del catabolismo. ¿Sí? Esta reacción del medio es como una reacción que ahí conecta las dos vías, ¿sí? Esta reacción no la podemos considerar una vía metabólica, porque las vías metabólicas son conjuntos de reacciones, como por ahí no sé si les dije antes, pero las vías metabólicas son conjuntos de reacciones. Entonces esta es como una reacción que está ahí en el medio, ¿sí? Está conectando la glucólisis con el ciclo de Krebs. ¿Está bien? Chicas, ¿alguna duda que tenga que ver con esto? Por favor, les pido. ¿Dudas, chicas? ¿Dudas del ciclo de Krebs? ¿Prestaron atención o se la pasaron anotando? Se la pasaron anotando de vuelta. Me voy a largar a llorar, te juro. Decí que empecé la psicóloga de vuelta, porque si no... El acetil-CoA se transforma en dióxido de carbono y en qué más, y en electrones. Fíjate que se obtienen electrones también, ¿sí? El acetil-CoA funciona, ingresa al ciclo de Krebs, y el ciclo de Krebs no solamente genera dióxido de carbono, sino que genera electrones. El oxaloacetato, ¿de dónde se formó? A ver. El oxalacetato, ¿cómo de dónde se formó? El oxalacetato es un intermediario del ciclo de Krebs. Por lo tanto, fíjate que el oxalacetato en la primera reacción se transforma en citrato cuando se une al acetil-CoA, y el citrato, después de todas estas reacciones químicas, se vuelve a formar oxalacetato. Por eso es un ciclo, ¿está bien? Entonces, ¿estas reacciones son una vía metabólica que es la glucólisis? No. Estas reacciones son el ciclo de Krebs, que es otra vía metabólica. Como les dije antes, una vía metabólica es la glucólisis y otra vía metabólica es el ciclo de Krebs. La reacción que está en el medio, que el piruvato se transforma en acetil-CoA, es una reacción que está conectando ambas vías, ¿sí? De nada, Jessica. Alexandra, ¿quedó claro? ¿Quedó claro esto de las vías? Ok. ¿Alguna duda más tienen? ¿Dudas? ¿Están muy perdidos, muy perdidas? ¿Van bien? ¿Qué onda? Ok. Algo de esto, ustedes ya cursaron la materia, algo tiene que haber, ¿sí? Pero además, vayan entendiendo primero lo más general, después pasen a entender más la vía metabólica. La clase hoy a la noche ya la subo, la pueden ver 800 veces si ustedes quieren. Estudien, aprovechen la oportunidad, estudien. Vayan más allá de aprender de memoria, vayan más allá de repetir lo que yo digo, entiendan lo que están estudiando. Profe, entonces cuando digan las vías metabólicas del metabolismo de hidratos de carbono, ¿qué serían? No voy a decir así. Lo que te estoy contando acá son las vías metabólicas necesarias para obtener energía a partir de la glucosa, ¿sí? ¿Y cuál es el destino final de los electrones? Analía parece que te hubiera apagado. Muy bien. ¿A dónde van todos estos electrones? Porque hasta acá vimos que se generaba mucho NADH, mucho FADH2. ¿Y dónde van esos electrones? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer ahora. Y van a la cadena transportadora de electrones o cadena respiratoria. La mitocondria tiene dos membranas. La membrana externa, que da al citoplasma, y la membrana interna, ¿sí?, que da hacia el interior de
la mitocondria. En la membrana interna, bueno, también tengo el espacio intermembrana, ¿no? El espacio entre ambas membranas es el espacio intermembrana. Nosotros el ciclo de Krebs ocurre dentro de la mitocondria, ¿sí? Y en la membrana interna de la mitocondria, en la parte de adentro, tengo proteínas. 4 proteínas que forman la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones. Va a venir, por ejemplo, el NADH y le va a dar sus electrones a la primera proteína. La primera proteína se los va a dar a la segunda le va a dar los electrones a la tercera a la cuarta, y la cuarta proteína le va a dar los electrones al oxígeno, que cuando agarra esos electrones se transforma en agua. El oxígeno es el último aceptor de electrones de esta vía metabólica, del catabolismo que estamos charlando. Y ustedes dicen, ¿para qué? ¿Para qué hace todo esto la célula? ¿Para qué le dan los electrones a la cadena transportadora de electrones? ¿Por qué estas proteínas se la pasan unas a las otras? Bueno, estas proteínas utilizan la energía del movimiento de estos electrones, ¿sí? Porque el flujo de electrones, el movimiento de electrones de una proteína a la otra, tiene energía o genera energía. Esa energía va a ser utilizada para transportar protones desde el interior de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. Desde adentro de la mitocondria hacia el espacio intermembrana. ¿Qué son los protones? Son los hidrógenos con carga positiva que ya hemos hablado en pH y demás. Entonces, la cadena respiratoria funciona para transportar protones al espacio intermembrana. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿hasta acá está claro, chicas? Lo de la cadena respiratoria, ¿a dónde estamos yendo con estos electrones que... Acuérdense que estamos hablando del catabolismo, estamos hablando de la degradación, la glucólisis, el ciclo de Krebs, estamos rompiendo los nutrientes, estamos rompiendo los hidratos de carbono y estamos sacándole los electrones, ¿sí? Le estamos sacando los electrones que los vamos a llevar a la cadena transportadora de electrones, ¿sí? ¿Para qué? Para que suceda esto. ¿Para qué? Es la pregunta. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que funciona? ¿Cómo hago ATP? No entiendo. Bueno, en el espacio intermembrana estaba lleno de protones, como les conté recién, porque está funcionando la cadena respiratoria. Entonces hay muchos protones que se están llevando al espacio intermembrana, a la zona entre las dos membranas. En la membrana interna de la mitocondria voy a tener a otra proteína, una enzima, la ATP sintasa. Esta proteína se encarga, como el nombre lo dice, de sintetizar ATP, de producir ATP. ¿Cómo hace? Bueno, esta proteína es como una puertita que va a permitir que los protones que están en el espacio intermembrana vuelvan hacia el interior de la mitocondria. Y él utiliza esta proteína, el movimiento de esos protones, para sintetizar ATP. Entonces permite que los protones que están en el espacio intermembrana, que fueron llevados ahí por la cadena respiratoria, vuelvan hacia el interior de la mitocondria y utiliza ese movimiento de esos protones para la síntesis de ATP. ¿Sí? Entonces fíjense cómo todo el camino de oxidativo, la glucólisis, el ciclo de Krebs, se generaron electrones, van a la cadena respiratoria o cadena transportadora de electrones lleva a los protones al espacio intermembrana, ¿para qué? Para que actúe la ATP sintasa y se genere la síntesis de ATP. ¿Sí? Básicamente, esto es cómo a partir de la glucosa puedo obtener energía a través del catabolismo. ¿Sí? La glucólisis es una vía metabólica, el ciclo de Krebs es otra vía metabólica que tiene que ocurrir para romper la molécula de glucosa y obtener los electrones que después voy a utilizar en la cadena respiratoria. ¿Sí? Y gracias al funcionamiento de la ATP sintasa se produce la síntesis de ATP. Así obtengo energía a partir de la glucosa, de un hidrato de carbono. ¿Sí? ¿Está claro, chicas? Ok. Esto es lo más complicado para mí.
Me parece a mí, va, qué sé yo. Vamos a ver el resumen. ¿ATP y ATP sintasa son lo mismo? No. No sé, no lo, ATP sintasa, como les dije, es la proteína que se encarga de la síntesis del ATP, de la producción. Y el ATP son las moléculas que se generan que almacenan energía. ¿Sí? Son dos cosas distintas. Por eso son los nombres distintos. ATP sintasa se encarga de la síntesis de la producción de ATP y el ATP son las moléculas que almacenan energía. ¿Está bien? Jime, ¿está bien? ¿Está claro? Ok, Jime. De nada. Profe, si no se formara el ciclo de Krebs, ¿qué sucede? Bueno, no empecemos con esto, no empecemos con preguntas de si no sé, no porque se nos complica más todo y nada, vamos con lo básico primero. Ahora, vamos a hacer un pequeño resumen del catabolismo. Cuando aumenta la glucemia, el páncreas se libera insulina, ¿sí? Y las células, por ejemplo, del tejido adiposo y del músculo, aumentan la cantidad de glucosa que ingresa a su interior, ¿sí? Además, otras células también van a aumentar la cantidad de glucosa porque aumentó la glucemia, ¿sí? Entonces, en general, cuando aumenta la glucemia, muchas células empiezan a meter más cantidad de glucosa hacia el interior, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Van a usar esa glucosa para producir energía. ¿Cómo? Primero con la glucólisis, después ocurre el ciclo de Krebs, en el medio está esa reacción donde el piruvato se transforma en acetil-CoA, después la cadena respiratoria, y esto permite que la ATP sintasa sintetice moléculas de ATP, de energía. Esto es el caminito para producir energía a partir de glucosa, de hidratos de carbono. ¿Está claro? Pero no solamente las células van a utilizar la glucosa para producir energía. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo mucha glucosa en la sangre. Las células dicen, ¿sabes qué? Me vendría bien guardar un poquito de glucosa. Ya que estoy, me vendría bien guardar un poquito de glucosa. Bueno, y lo que sucede es que en las células del hígado y del músculo se activa una vía anabólica, que es parte del anabolismo. Se utilizan glucosas para sintetizar glucógeno, ¿sí? Es la forma de almacenar glucosa, ¿sí? Y esto se llama glucogenogénesis, ¿sí? Es parte del anabolismo. ¿Por qué es parte del anabolismo? Porque como yo les conté previamente, el anabolismo es la parte del metabolismo que transforma moléculas más simples como la glucosa en moléculas más complejas como el glucógeno. Porque ya que tengo un montón de glucosa en la sangre, voy a guardarme un poquito. ¿Cómo me la guardo? En forma de glucógeno. Es la realidad. ¿Se entiende? Esa es la glucogenogénesis. ¿Está bien? Es la síntesis de glucógeno, de esta molécula que es más compleja y que la uso para guardar glucosa. Entonces, cuando aumenta la glucemia, se libera insulina por el páncreas y no solamente las células van a utilizar glucosa para obtener energía, sino que además también aprovechan y usan glucosa para sintetizar glucógeno, ¿sí? Para guardar glucosa que sobra. ¿Está bien? ¿Para cuándo? Bueno, imaginémonos que en algún momento hay poquita glucosa en la sangre. Entonces las células del hígado y del músculo pueden degradar el glucógeno, lo rompen, ¿sí? Y lo y obtienen las glucosas. Y con esas glucosas pueden hacer lo que quieran. ¿Está bien? Entonces, es importante almacenar glucosa cuando me sobra, porque en otro momento yo puedo degradar el glucógeno y utilizar la glucosa que obtuve degradando el glucógeno. El glucógeno es como si yo tuviera comida en la heladera de mi casa, ¿sí? La célula, si le falta glucosa, dice, ¿sabes qué? Voy a degradar el glucógeno que tengo. Es como cuando yo tengo hambre y voy a la heladera, es lo mismo. Bueno, lo mismo pasa con el glucógeno. Las células, cuando les falta glucosa, van y degradan el glucógeno para obtener glucosa y utilizarla en la forma que quiera, ¿sí? Esta vía metabólica que se encarga de degradar el glucógeno es la glucogenólisis, ¿sí? Glucogenólisis. Se llama así. ¿Está bien? Entonces, ¿queda claro el cuentito que les estoy haciendo? Aumenta la glucemia. No solamente las células utilizan glucosa para obtener energía, que es el camino que vimos antes, sino que además se sintetiza glucógeno, porque yo en algún momento puedo necesitar esa glucosa que almacené, que guardé. La utilizo degradando el glucógeno. ¿Está bien? Los nombres están en la diapositiva y sí se los tienen que aprender.
Muchas veces en los finales se equivocan los nombres, chicas y chicos. Que me parece algo que no está bien, equivocarse el nombre. ¿Por qué? Porque lo tienen. Lo tienen en las diferentes diapositivas, lo tienen en los diferentes textos, lo tienen a los nombres. Entonces, no se pueden equivocar en los nombres de las vías metabólicas. ¿Por qué? Porque están. Es solamente ir y mirarlo. ¿Sí? Ustedes están rindiendo virtual. Pueden mirar el nombre. Sería como una caja de ahorro, dice Micaela, sí. La glucogenólisis es una reacción del catabolismo. Muy bien, Analía. La glucogenólisis, aparte que está en celeste, y que todo en lo celeste es el catabolismo que puse, pero la glucogenólisis, o sea, la degradación del glucógeno para obtener glucosa, es parte del catabolismo. Estoy rompiendo al glucógeno y obtengo glucosa. Y con la glucosa hago lo que quiero. El músculo la usa para energía, por ejemplo. ¿Está claro lo del glucógeno, chicos y chicas? ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro? Hablen ahora, porque si no tenemos que seguir, pero dígame si está claro. Si no está claro, dígame qué es cuál es la duda. Solange me grita. No me grite, por favor. Voy a hacer un sondeo, ya que estoy. A ver, ¿qué pregunta podemos hacer? Bueno, prepárense, ¿eh? Esperen que estoy haciéndolo. Eh, y esperen que tengo que marcar las correctas y ya se las mando. Eh, no la puedo poner como... a ver si puedo, sí. Sí, ahí pude. 2 segundos, ya estoy. Bien. ¿Están preparadas? Las dos vías pasan en el catabolismo entonces. No sé qué vías. La glucogenólisis. La degradación de glucógeno. Me preguntaban. La glucogenólisis no es una vía metabólica, solo es parte del catabolismo, ¿cierto? No. La glucogenólisis es una vía metabólica, igual que la glucogenogénesis. Son vías metabólicas. La síntesis de glucógeno, tanto la síntesis de glucógeno como la degradación de glucógeno son vías metabólicas, ¿sí? A ver, Joana, es que no me mandan muchas cosas. O sea, cuando estás en ayuno, una persona activa esa vía. No sé qué vía. Creo que me estás hablando de la glucogenólisis. Exactamente. Cuando estamos en ayuna, tenemos poquita glucosa en la sangre y las células del hígado y del músculo agarran y usan la glucosa que tienen almacenada en forma de glucógeno. Entonces activan esa vía. La glucólisis y glucosílisis. ¿De qué me estás hablando, Estefanía? ¿Qué glucosílisis? Escríbemelo bien a ver qué me estás poniendo. Glucosílisis, ¿qué es eso? La glucólisis es parte del catabolismo. Pero dos veces glucólisis. Me pones la glucólisis y la glucólisis.
La glucólisis es parte del catabolismo, ya les dije, todo lo que se degrade la molécula, todo lo que rompamos la molécula y queramos obtener electrones es parte del catabolismo, pero no se compliquen tanto con eso, ¿sí? No se compliquen tanto. Bueno, les mando la pregunta, a ver qué responden. Piensen, antes de responder, piensen, lo único que les pido. Fíjense la imagen, antes de responder, Dejen de dormir, va. ¿Qué pasa con los otros que están durmiendo? 16 personas durmiendo. Vamos, 13 personas están en curso haciéndolo, 49 terminaron, así vemos las respuestas. Bueno, vamos a ver las respuestas. ¿Sí? ¿Les parece? Voy a esperar que lleguen a... No, bueno, ya, 4 minutos, un cachito más. Vamos, vayan terminando. Bueno, lo cierro. Lo cierro así lo podemos ver. Podían seleccionar más de una respuesta, ¿eh? No sé si se dieron cuenta de eso. O no les dejaba. Sí, sí, les dejaba. Sí, claramente. Bueno, no pasa nada. Si no se dieron cuenta, no pasa nada. Sí, dejaba. Sí, sí, le puse respuesta múltiple porque la pregunta... Esto es otro tema que tienen, por eso tienen que ir a la clase de Lucía. Porque la pregunta dice, ¿qué vías se activan? O sea que no es seleccionar una sola vía, ¿sí? Cuando dice qué vías, son muchas vías que tengo que seleccionar, ¿sí? Pero igual
La verdad que está bastante más o menos. Porque 42 personas seleccionaron glucólisis, que por lo menos esa ya está bien. Porque la pregunta es, ¿qué vías se activan cuando aumenta la glucosa en sangre? La glucólisis está bien, 42 personas, perfecto. El ciclo de Krebs, 22 personas, pero la glucogenólisis también 20 personas. Y lo mismo que la glucogenogénesis, también 20 personas. ¿Sí? ¿Qué pasa? Hay un problema acá, que bueno, por ahí muchos seleccionaron una sola, pero mucha gente seleccionó la glucogenólisis, ¿sí? La glucogenólisis se activa cuando hay poquita glucosa en la sangre, cuando los tejidos no tienen glucosa, porque como les dije, es como ir a la heladera de tu casa, vas cuando tenés hambre, no vas cuando estás lleno de glucosa. Entonces, la glucogenólisis es la degradación de glucógeno para obtener glucosa, ¿sí? La degradación de glucógeno para obtener glucosa. Eh, y ¿sí? Yo quiero hacer eso cuando no tengo glucosa en la sangre, ¿sí? Cuando no tengo una fuente de glucosa, de un hidrato de carbono como es la glucosa. Eh, ¿Está claro? ¿Sí? Cuando tengo glucosa, no degrado el glucógeno que almacené, ¿sí? Cuando tengo glucosa, no degrado el glucógeno. El glucógeno es como que una reserva que queda ahí cuando la necesito, la degrado y obtengo las glucosas. ¿Está bien? Pero si no la necesito porque está llena de glucosa la sangre, ¿para qué quiero degradar el glucógeno? Lo sigo guardando, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un cachito de anabolismo, ¿sí? Porque no vimos mucho de anabolismo. Fíjense que estoy haciendo bastante hincapié en el catabolismo, pero bueno, para que lo vean, lo tengan en claro. ¿Qué pasa en el anabolismo? Cuando disminuye la glucemia, se libera, en vez de insulina, se libera glucagón, ¿sí? El glucagón es otra hormona diferente, ¿sí? A la insulina. La insulina es una hormona también, el glucagón también. Y va a llevar, ¿sí? Va a llevar un mensaje a las diferentes células del organismo, el glucagón. En las células del hígado, lo que va a pasar en estas condiciones de baja glucemia es que se van a utilizar precursores no glucosídicos como lactato, glicerol y aminoácidos, ¿sí? Para, a través de diferentes reacciones, producir glucosa. Esto está pasando en las células del hígado, de los hepatocitos, ¿sí? En las células de los hepatocitos. Entonces, a partir de diferentes cosas, las células del hígado, los hepatocitos, van a producir glucosa. Esa glucosa, ¿sabéis lo que van a hacer? Las células del hígado la van a transportar o llevar al torrente sanguíneo para que los tejidos diferentes al hígado, los tejidos extrahepáticos, tengan una forma de obtener energía. Porque fíjense que yo acá tengo baja glucemia, ¿sí? Baja glucemia quiere decir poquita glucosa en la sangre. Entonces los otros tejidos como el cerebro, como el músculo, como todo, no tienen glucosa para obtener energía. Entonces lo que hace el hígado es producir la glucosa y liberarla al torrente sanguíneo para que los otros tejidos tengan una fuente de energía. Esta vía es parte del anabolismo. La producción de glucosa es parte del anabolismo. Agarro moléculas más simples y las transformo en glucosa, ¿sí? ¿Alguien sabe cómo se llama esta vía? La producción de glucosa en el hígado, porque solamente lo pueden hacer las células del hígado, eso que les quede claro. O las principales que lo hacen son las células del hígado, de los hepatocitos. ¿Alguien sabe cómo se llama esta? Muy bien. Muy bien ahí, muy bien el nombre. Esta vía se llama gluconeogénesis. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis la utiliza el hígado para restaurar la glucemia. Fíjense que lo que hace el hígado cuando hay poquita glucosa en la sangre, es producir glucosa y liberarla de la sangre. ¿Por qué? Porque quiere restaurar los valores normales de glucemia. Quiere volver la glucosa en sangre a valores normales. ¿Está bien? Eh, Ahora, hay otra cosa que pasa en las células del hígado y es lo siguiente.
Como el hígado, en este caso, quiere producir glucosa y liberarla a la sangre, no la quiere usar como fuente de energía. ¿Sí? No quiere usar la glucosa como fuente de energía el hígado, porque lo que quiere hacer es liberarla a la sangre. Entonces usa grasas como fuente de energía, que esto después lo vamos a ver en el metabolismo de lípidos, así que tranqui, no pasa nada. Usa grasas como fuente de energía. ¿Sí? Las grasas generan mucho acetil-CoA. El acetil-CoA ingresa en el ciclo de Krebs, como ya vimos, genera electrones, esos electrones los usamos en la cadena respiratoria, se obtiene energía, joya. Obtenemos mucha energía con los ácidos grasos, con los lípidos, con las grasas, usando grasas como fuente de energía. Pero no todo el acetil-CoA se utiliza para obtener energía en forma de ATP. Parte de ese acetil-CoA se utiliza para la síntesis de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son liberados al torrente sanguíneo y pueden ser utilizadas, moléculas, que ahora las vamos a ver, pueden ser utilizadas como fuente de energía por los tejidos diferentes al hígado. ¿Sí? Entonces, el hígado, fíjense, que es un tejido que se preocupa por todos los otros tejidos. No solamente produce glucosa, y la libera a la sangre, sino que además produce otro combustible que son los cuerpos cetónicos y los libera a la sangre. ¿Por qué está preocupado el hígado? Porque baja glucosa en la sangre, hay una glucemia bajita, entonces la quiere restaurar, quiere darle a los otros tejidos fuentes de energía, como glucosa, como cuerpos cetónicos. Entonces es importante que entiendan el funcionamiento o cuál es la función del hígado. ¿Sí? La función del hígado, cuando hay poquita glucosa en la sangre, es producir glucosa, liberarla a la sangre para restaurar la glucemia, pero no solamente eso, también produce cuerpos cetónicos que va a liberar a la sangre para que se use como combustible por los diferentes tejidos. ¿Por qué? Porque en la sangre hay poca glucosa. ¿Sí? En la sangre hay poca glucosa. ¿Está claro esto? ¿Está claro la idea? No pasa nada, Nati, no pasa nada con las preguntas. Si te llegó una sola, no pasa nada. Era esa, era esa. ¿Alguien tiene alguna duda de esto del anabolismo? ¿De por qué ocurre y demás? Es un tema para verlo varias veces. Sí, es un tema para verlo varias veces. Sí, sí, yo no digo que no. Es una clase intensa de metabolismo. La glucogenólisis está en la diapositiva anterior, Moni. Pero no pertenece al anabolismo, es catabolismo. La degradación de glucógeno es catabolismo. Estamos degradando algo, ¿sí? Bien, pero se entiende. Bien. Bueno, vamos a charlar los últimos dos temitas de la clase de hoy. ¿Sí? La cetogénesis es la producción de cuerpos cetónicos, que es otra vía diferente, metabólica. Y la producción de glucosa es la gluconeogénesis, que es otra vía diferente. Aunque en este caso todo lo que acabo de nombrar pertenece al anabolismo, ¿sí? A la parte de anabolismo. Pero las vías metabólicas son gluconeogénesis y síntesis de cuerpo cetónico, que es cetogénesis. ¿Está bien? Bien. ¿De qué vamos a hablar ahora? De la diabetes, ¿sí? Que es muy conocida porque mucha gente la padece, ¿sí? Mucha gente la padece. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo sabemos cuando una persona tiene diabetes? Porque, bueno, tiene un aumento que se mantiene en el tiempo de la glucosa en sangre, de la glucemia, ¿sí? ¿Los tejidos extrahepáticos son los músculos? Sí, el músculo, todo lo que es diferente al hígado. Extrahepáticos, son diferentes al hígado, a los hepatocitos. Bueno, entonces, les decía, cambiamos el tema. Diabetes mellitus, ¿sí? Se caracteriza por un aumento que es constante en el tiempo de la glucosa en sangre, de la glucemia. La glucosa normal sería entre 70 y 100 miligramos por decilitro, ¿sí? Esos son los valores normales, que siempre intentamos mantenerlo en esos valores gracias a la insulina y al glucagón. La insulina y el glucagón actúan siempre para mantener estos valores
de glucosa en valores normales. ¿Cuáles pueden ser la causa de la diabetes? Bueno, por un lado, lo que llamamos insulinoresistencia. Los tejidos que responden a la insulina, como el músculo y el tejido adiposo, van a presentar una respuesta disminuida a la insulina, ¿sí? No van a responder bien. ¿Se acuerdan que yo les dije que esos tejidos, el músculo y el tejido adiposo, responden a la insulina? Cuando hay insulina, meten más cantidad de glucosa hacia el interior. Bueno, la insulinoresistencia es cuando esa respuesta no es eficiente, ¿sí? Los tejidos no responden bien y no meten más glucosa hacia el interior, ¿sí? La glucemia en este caso va a permanecer elevada. Eso es lo que se llama diabetes tipo 2, cuando hay insulinoresistencia, cuando los tejidos no responden bien del todo a la insulina, ¿sí? Pero hay insulina. La otra causa es cuando las células del páncreas, las células beta del páncreas, dejan de producir insulina, ¿sí? Estas células se pueden atrofiar o, bueno, dejan de producir insulina. Entonces ya no voy a tener más insulina directamente, ya ahí no tengo nada de insulina. Entonces los tejidos directamente que responden a la insulina no van a captar glucosa, ¿sí? Y otra vez la glucemia va a permanecer elevada. Eso es la diabetes tipo 1, ¿sí? Que quede claro que en la diabetes tipo 1 directamente no tengo insulina, no la tengo, ¿sí? Y es lo que vamos a tratar a charlar ahora. ¿Qué pasa con la diabetes tipo 1 que no está tratada? No tengo insulina y por lo tanto tengo mucho glucagón. ¿El glucagón cuándo se liberaba? A ver, ¿en qué momento se liberaba el glucagón? Voy a prender la luz porque está casi que me... ¿En qué momento se liberaba el glucagón? A ver, ¿qué nos decía el glucagón? ¿En qué momento se liberaba esa hormona que es el glucagón? Bien, la mayoría está respondiendo bien. Se libera cuando hay poquita glucosa en la sangre, el glucagón. Acuérdense de eso. En este caso, no tenemos poquita glucosa en la sangre. Pero como yo no tengo insulina, porque estoy con una diabetes tipo 1, como yo no tengo insulina, el cuerpo piensa que solamente hay glucagón y que yo estoy liberando glucagón. Entonces el cuerpo piensa que no hay glucosa en la sangre, ¿sí? El cuerpo piensa que no hay glucosa en la sangre. ¿Está bien? En este caso, el hígado va a accionar todas esas vías metabólicas que yo les conté antes, ¿sí? ¿Para qué? Porque el hígado, como yo no tengo insulina, el hígado piensa que hay poquita glucosa en la sangre, pero en realidad está lleno de glucosa en la sangre. Pero al no tener insulina y tener glucagón, el glucagón es una hormona que me está indicando, che, hay poquita glucosa, cuando en realidad no hay poquita glucosa, hay un montón de glucosa en la sangre. Entonces, como les conté antes, el hígado va a activar, por ejemplo, la gluconeogénesis, la síntesis de glucosa, para liberarla al torrente sanguíneo, porque piensa que hay poquita glucemia y en realidad no lo hay. Entonces, activa la gluconeogénesis el hígado. También activa la glucogenólisis. ¿Qué es la glucogenólisis? La degradación de glucógeno. ¿Para qué? Para obtener glucosa y liberarlo de la sangre. Entonces no solamente activa la gluconeogénesis, el hígado, en estas condiciones, sino que también degrada el glucógeno que tengo para producir más glucosa y liberarla a la sangre. Y también se activa la cetogénesis, la síntesis de cuerpos cetónicos. ¿Qué cuerpos cetónicos conocemos? 3. El acetoacetato, el beta-hidroxibutirato y la acetona. Esos son los cuerpos cetónicos que se sintetizan y se liberan también a la sangre. Todo esto está pasando en el hígado. Es lo mismo que lo que le conté antes, chicos y chicos, de cuando teníamos baja glucemia. Se activan todas las mismas vías que cuando teníamos baja glucemia, ¿sí? ¿El problema dónde está? El problema está que tener glucosa alta en sangre todo el tiempo genera un montón de otras patologías, ¿sí? Asociadas con productos de tener mucha glucosa todo el tiempo en la sangre. Eso es por una parte el problema de la diabetes. Por otra parte, los cuerpos cetónicos que se liberan a la sangre aumentan la acidez de la sangre, disminuyen el pH, ¿sí? Disminuyen el pH de la sangre. Y eso puede llevar a una persona a lo que se llama cetoacidosis diabética. Y la persona puede entrar en coma porque disminuye tanto el pH que termina en coma diabético.
o cetoacidótico, o como le quieran decir. Entonces, el problema no solamente está en que la presencia de glucosa en sangre todo el tiempo alta genera un montón de circunstancias, un montón de problemas circulatorios y demás, sino que además la presencia de los cuerpos cetónicos en la sangre, mucho cuerpo cetónico en la sangre, va a producir que el pH de la sangre disminuya y puede la persona entrar en coma. Y es lo que se llama cetoacidosis diabética. Entonces, fíjense que todas estas vías que acabo de nombrar, que se activan en la diabetes mellitus tipo 1, ¿sí? Son vías metabólicas que se activan también cuando tengo poquita glucosa en la sangre. Porque en la diabetes tipo 1, como no tengo insulina, las células piensan que no hay glucosa en la sangre. La insulina, acuérdense que es una hormona que a mí me va a indicar, che, estamos bien, está lleno de glucosa. Es la hormona la que me indica eso, la insulina lo que me dice es eso. Che, está lleno de glucosa en la sangre, ¿eh? Está lleno de glucosa. Acá no tengo insulina, tengo glucagón nada más. Entonces las células piensan que no hay glucosa en la sangre. Piensan, porque en realidad está lleno de glucosa en la sangre. Entonces el hígado, que es el tejido que cuida a todo el mundo, dice, che, no hay glucosa en la sangre, vamos a activar todas las vías que tenemos que activar para mandar combustible a la sangre, como glucosa, como cuerpos cetónicos. Y cuando se producen muchos cuerpos cetónicos, lo que sucede es que disminuye el pH de la sangre y por lo tanto la persona puede llegar a sufrir un coma cetoacidótico o coma diabético. Bien. ¿Cómo están hasta acá? Bien, ya terminamos, ¿eh? ¿Quedó claro esto? ¿Quedó claro lo de la diabetes? ¿Quedó claro? Ok, perfecto, genial. Bueno, bueno, chicas y chicos, no hay dudas, si tienen alguna duda es el momento para preguntarla. Bueno, Jimé, decímela. En la diabetes tipo 2, el páncreas sí funciona bien. La insulina se produce, pero los tejidos responden mal en la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 1 no se produce insulina, que es lo que pasa en esto que les dije. Profe, ¿qué es el glucagón? El glucagón, como nombré previamente también, es una hormona que se libera por el páncreas cuando hay poquita glucosa en la sangre. Cuando la glucemia es bajita, el páncreas libera glucagón, que es una hormona que le va a avisar a los tejidos que hay poquita glucosa en la sangre, ¿sí? El páncreas no libera insulina en la diabetes tipo 1. ¿No eran 4 vías de hidratos: glucólisis, glucogénesis, glucogenólisis y glucogenogénesis más cetogénesis? La cetogénesis no es parte de la vía metabólicas de hidratos de carbono. Está acá metida porque es parte de la diabetes, ¿sí? Pero la cetogénesis está como medio ahí metida más que en hidratos de carbono en metabolismo de lípidos. Después la vamos a volver a ver. Fíjense en el cronograma, chicas. Si el lunes, si es feriado, creo que no tenemos clase. Y creo que lo tuve en cuenta en el cronograma, estoy casi seguro. El cronograma está, ¿eh? De nada, chicas. Por favor, fíjense en el cronograma. Seguramente no tenemos clase porque yo me fijé en los feriados, así que... En la diabetes no tratada se activan estas vías porque no hay insulina. Y no hay ninguna hormona que me esté indicando que hay glucosa en la sangre, por más que esté llena de glucosa en la sangre, ¿sí? La insulina, recuerden que es una hormona que libera el páncreas cuando tengo mucha glucemia, mucha glucosa en la sangre. Sí, ahora la pongo a transformarse, porque tiene que transformarse, tarda un ratito, pero hoy a la noche ya la subo. Ya lo charlamos, diabetes tipo 2.
Es como más, la que nos importa bastante más es la diabetes tipo 1, porque, nada, vemos todo esto de la activación de las vías, porque directamente no hay insulina, tenemos mucho glucagón, porque cuando lo comparamos, siempre las hormonas, hay un balance de hormonas, de insulina y de glucagón. Cuando no hay insulina, el cuerpo piensa que hay mucho glucagón. La nota va a estar el miércoles, falto yo corregir nada más los parcialitos del viernes. La nota va a estar el miércoles. ¿Sí? Mándame un mensaje, Lucas. Mándame un mensaje del aula que los respondo, ¿eh? Un mensaje, no me manden todos un mensaje del aula. Lo único que les pido. Solamente para cosas importantes, porque si son cosas que no tienen mucha importancia, no respondo los mensajes del aula. Retírate, Lady. Anda. Quiero leer lo de atrás. Ahí lo corrí, Estefanía, ahí lo corrí. Lucas, ¿cómo cuánto valía el parcial? Fíjate que están los reglamentos, está todo. Está todo escrito en el aula. Por favor, lean. Mandame un mensaje. El parcial, todos los parciales valen 10 puntos como máximo, se aprueban con 4, ¿sí? Como siempre. Está todo en el aula. De nada, chicas. Nos vemos, cuídense. Bueno, si voy a dejar de grabar, pues ya estoy como grabando medio el cohete.